sobre esa relación con el mundo de la guerra, te quería preguntar, ¿cómo ves propuestas pictóricas o artísticas, en concreto, por ejemplo, la obra de Ansel Kiefer, ¿no? Que es un artista donde la memoria de la guerra está presente, lo ha convertido casi en una filosofía de pensamiento, eh, el sufrimiento humano, la guerra, el desarrollo del pensamiento sobre la guerra, con un resultado artístico, creativo, ¿tú crees que es posible o es criticable? Depende de la actitud, de la forma, de la puesta en escena, de lo que hay detrás. Creo que casi todo es susceptible de ser convertido en arte, ¿no? Incluso lo más tremendo, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, del Holocausto, la respuesta de Lotman no, el autor de SOA, de esta película de... Sí. ¿Es Lotman? No, no es Lotman. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Pero el planteamiento que él hacía era precisamente que no podías reflejar directamente el Holocausto porque era como una aberración, y entonces la forma de hablar era de forma oblicua, entrevistando a los verdugos y a las víctimas, que hablaran directamente a la cámara de lo vivido, ¿no? Pero yo pienso que casi todo es susceptible de ser convertido en arte. Lo importante es lo que haces con ello, ¿no? Es decir, no puedes hacer cualquier cosa y tienes que ser cuidadoso con la utilización, y ya la palabra utilización tiene un componente perverso, pero no siempre, del dolor de los demás, ¿no? Y en este sentido hay todo tipo de aportaciones, algunas ricas, otras pornográficas. Lo ves en el mundo del fotoperiodismo, ¿no? ¿Cómo relatas, por ejemplo, los estragos del terror, la violencia? Bueno, en eso el ISIS ha sido, en el peor sentido, ejemplar, ¿no? Porque ha utilizado las estrategias narrativas de artistas o del periodismo mejor hecho, contratando a artistas o periodistas sin escrúpulos o cargados de ideología de la muerte, que han creado, para reflejar precisamente el asesinato de un periodista, una puesta en escena casi impecable, ¿no? Desde el punto de vista formal, pero cargado de muerte y cargado de violencia, ¿no? Con esa escenificación atroz de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es interesante saber cómo utilizas el lenguaje y para qué lo utilizas. Pero en el caso de Kiefer, bueno, creo que he visto algunas de sus exposiciones y creo que es una forma de acercarse al dolor y al estrago de la guerra de forma muy consciente, muy pensada, y bueno, es verdad que después una traducción al mundo del arte que bueno, que ya entran a otras valoraciones. Bueno, creo que es un artista consistente, que hay un pensamiento detrás, pero en ese sentido también hay artistas sin ningún tipo de escrúpulo que comercian con el dolor de los demás sin ningún tipo. Era Céline el que decía que después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto ya no era posible el arte, ¿no? Bueno, y Adorno decía que después de Auschwitz la poesía no tiene sentido. Lo que yo creo que tiene sentido, lo que pasa es que tienes que plantearte qué haces con la poesía. Creo que quizás tiene más sentido que nunca de plantearte qué hacer con el lenguaje. Le pasó a Paul Celan, ¿no? Cuando se planteaba cómo voy a utilizar la lengua que utilizan mis verdugos para hacer poesía con ella, ¿no? Pues cuestionando la propia consistencia del propio lenguaje. Entonces, bueno, creo que es importante no convertir el dolor en una fuente de negocio, y es verdad que hay artistas que a lo mejor utilizan esto, ¿no? Y hay una perversión ahí en sí misma, pero creo que el artista tiene que ser capaz de meterse en terreno pantanoso para tratar de acercarse al dolor y a la verdad, y bueno, y evidentemente eso te contamina y te impregna,